¿Qué hubo, Atlanta? Hola amigos de Cuba Atlanta, aquí estamos con este personaje ex actorazo español, Julio Peña. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Yo muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Julio. Estamos un poquito tarde porque ya estamos en agosto, ya pasó Sí. julio. Ujú. Ya ha pasado, ha pasado. Ha sido mi cumpleaños, también cumplo en julio. eh, ¿Cuándo cumpliste? el 15 de julio. 15 de julio, seguro cumpliste 22 años. No, no, ojalá, cumplí 25. Nada, estoy bien aún, estoy Eres un pollito, cuarto eres de un siglo, cuarto de pollito, siglo. Está bien. eres un pollito todavía. Qué padre, qué padre. ¿Cómo te fue en tu cumpleaños? ¿Qué te regalaron? Pues no suelo celebrar mucho mi cumpleaños y además este año, la semana después de mi cumpleaños han sido unos días como muy raros, de mucha reflexión, de todo, ¿no? Como pensar mucho. No sé si existe la crisis de los 25, que no tendría que existir la crisis de los 25, pero bueno, algo así. Tuve una semana un poco rara de pensar mucho, sí. Qué padre, qué bueno. Oye, 25 años ya de vida y tienes una carrera extraordinaria que te está yendo muy bien. Vamos a hablar un poquito más de lo último que has hecho porque sabemos que tienes un recorrido largo, ¿ok? Pero también estoy viendo también que estudiaste karate de niño, también sé un poquito de eso de karate. Sí. También sé también que de las actuaciones que has hecho ahorita con la trilogía, también de Atrás de tu ventana, que te fue súper bien con el papelazo Ujú. que hiciste ahí. También otras tres series, la trilogía. Platícame un poquito de esta serie que fue como un torbellino acá en América. Platícanos, por favor. Pues sí, la verdad que fue muy espectacular toda la acogida que tuvo, la recepción que tuvo las películas. O sea, todo el mundo me dice la serie y yo al final siempre lo acabo llamando serie también. Pero no, las tres películas, la verdad que, no sé, la gente las recibió muy bien, eran unas novelas que ya gustaban mucho y me acuerdo que cuando dijeron que íbamos a ser los personajes, ¿no? Raquel y Ares, Clara Galle y yo, como que hubo mucho revuelo. No sabían, como que yo no me parecía demasiado al personaje del libro. Además, me habían rapado y yo no tenía los ojos azules. Y creo que hubo como un poco de discordancia, pero luego cuando vieron las películas le gustó mucho el personaje y pues mira, hemos podido hacer tres películas que a la gente aparentemente les ha gustado mucho. Me siguen llegando un montón de mensajes de que han visto las películas y que las han disfrutado mucho. Así que es un placer, la verdad, hacer algo que la gente disfrute tanto. Qué suave, qué padre. Sí, porque fueron a total tres, ¿verdad? En total tres. Tres películas. Cuando te dijeron, porque, oye, está medio caliente. Las series, la película están medios calientes. ¿Ah, sí? ¿Cómo? No sabía. Condenado, ¿cómo que no sabías? Cuando leíste el guión o la separata, como dicen ustedes, cuando leíste el guión, o sea, ¿qué te vino por tu cabeza? ¿Algún momento que dijiste, mi mamá se va a poner como de pelos por estas escenas calientes? ¿Algo más así? ¿Pensaste? Sí, al principio no estaba nada seguro de si hacer la película o no, por el tema de todas las escenas íntimas que tenía. Era algo que yo no había atacado hasta el momento y la verdad que venía de hacer Disney Channel y, Oh, y, y de hacer una telenovela de RTV que se llamaba Cacias 38, en el que mi personaje era muy, muy bueno, muy buenín. Y pues esto era muy diferente, pero justo le envié el guión a mi madre. Le dije, a ver, ¿estoy yo haciéndome un lío en la cabeza y esto es para tanto o no es para tanto? Y me dijo mi madre, bueno, no es para tanto, además es una buena oportunidad, que es lo que pensaba yo, ¿no? Y al final pues decidí, pues que sí, que era una buena oportunidad y lo hice. Al final tampoco tiene mucho más, pero sí que me lo planteé mucho, fue una cosa que me planteé mucho. muy padre, qué padre. Y me da gusto que te haya tocado también hacer el papel que personificaste porque salió muy bien. Y también, yo estaba pensando, my goodness, o sea, esta juventud de hoy, con estas escenas tan calientes, ¿me entiendes? ¿Cómo te fue para ti? ¿Fue muy difícil estar todo el tiempo por todos, básicamente que fueron 3 años, tres películas, estar en constante dieta, cuidando del cuerpo, cuidando de la cara, cuidando de todo? Bueno, eso creo que no era tan complicado, tenía 20 años, entonces pues bueno, hacía lo que me daba la gana y estaba todo bien. Y sí que me entrenaba para hacer las películas, sí que hicimos tres películas, pero realmente grabamos
la primera y luego la segunda y la tercera las grabamos juntas. Juntas y desordenadas. Pero no, o sea, no, tampoco fue como una cosa súper exhaustiva. Sí que los entrenos hubo momentos que fueron fuertes, acercándose a la película y la segunda película que es muy en la playa y demás, sí que tuvimos que entrenar bastante fuerte. Eh, pero, pero nada, no lo pongo como algo difícil, creo que lo hice con gusto. El cast fue fascinante también. Platícanos cómo fue la química de todos ustedes. No hablando de la mujer lead, obviamente, de la estrella, hablando de tus amigos alrededor. Bueno, con todos, estoy jugando Pues, con todos. pues sí, a ver, lo disfrutamos mucho. Yo creo que éramos súper diferentes todos Ajá. de personalidad, pero creamos un ambiente de trabajo muy bueno. Sabíamos muy bien trabajar juntos, nos respetábamos, sabíamos jugar y pasárnoslo bien y buscar cosas interesantes. Eh, entonces fue muy guay. Eh, Nos vemos por fuera, sí que es verdad que como que a lo mejor pues siempre cada uno hicimos como mini grupitos dentro por afinidades, o sea, literalmente nos llevábamos todos bien, pero pues claro, había grupos de afinidades, nos vemos todos de vez en cuando, hace un montón que no veo el otro día estaba hablando con Hugo, que hace un montón que no le veo y le quería ver, pero fue súper bien, o sea, yo me sentí súper cómodo las tres películas. Con todos mis compañeros del cast, la verdad es que creo que funcionamos súper bien trabajando juntos. Y bueno, por supuesto con Clara, súper bien, pues con Clarita nos queremos un montón, tenemos una relación súper especial eh, que comenzó pues de una forma muy abrupta, ¿no? Porque tuvimos estos castings en los que ya tuvimos que empezar a hacer estas escenas un poco más hot directamente y eso genera una confianza diferente. Eh, ¿Cómo, sí, no sé. cómo te fueron esas escenas? Fue muy buen, estuvieron muy bien cuidadas esas escenas, las hot, las calientotas, pero ¿cómo se Sí. sentían? O sea, no les daba así como penita. ¿Cuánta gente había alrededor, primeramente? Pues a ver, un set de grabación, siempre hay set reducido para ese tipo de secuencias. Al final es parte del trabajo y al final lo acabamos viendo como una parte más de nuestro trabajo. Así que tuvimos una coach, Miriam, que fue increíble, fue la bomba, nos ayudó a quitarle un montón de hierro al asunto y simplemente pues verlo como una parte más del trabajo, que es lo que es. Y sí que es verdad que hubo algunas escenas muy incómodas porque en la segunda película tenemos unas imaginaciones en las que estamos juntos, Así. pero estamos imaginándonos en la universidad del otro Sí. y las imaginaciones se tienen que grabar, no son solo imaginaciones, entonces hubo secuencias que tuvimos que hacer que no están en la película porque las grabamos pero no están enteras. Sí. Pero sí que grabamos escenas hot un poco más enteras delante de 27 figurantes, que no era solo raro para nosotros, era raro para toda la Sí. figuración también. Entonces Sí. intentamos comunicarnos mucho con ellos, en plan de, bueno, chicos, tal, pues para nosotros también es incómodo, pero bueno, vamos a hacer esto lo más profesional posible y ya está, pero sí. Una de las escenas que estás mencionando exactamente ahorita, cuando estaba ella en la escuela y que tú Mm, sales enfrente del maestro, enfrente al pizarrón y todo, con todos los estudiantes enfrente de ti, que ella está sentada, justo. y que tú vienes con ella y le das un beso. ¿Cómo fueron esas escenas? ¿Cuánto duraron para grabar todo eso? Porque me imagino que, oye, tener tanto estudiante ahí, tanta gente, extras o lo que fueran, actores, discúlpame, actores, o sea, platícame esas escenas en específica. Bueno, sí, son las escenas que te hablaba, las escenas con que teníamos bastante figuración. Fueron Sí, un poco más complicadas. Para mí fue muy guay porque nos apoyábamos con Clara. Daba igual, ¿no? Como que nos decíamos al principio de la escena, bueno, estamos los dos y ya, de hecho, en la secuencia se supone que no tienen que mirarnos nunca. Y pues un poco hablamos con Clara y nos metimos un poco en eso, en plan, estamos tú y yo, Ares y Raquel en su imaginación y ya está. Y poco más. Pero sí, bueno, tardamos en grabarlas, porque todo se tarda en grabar lo que se tiene que tardar. Y sí, fueron escenas un poco más complicadas, pero con el apoyo de el uno del otro, la verdad es que lo hicimos bastante fácil. bueno, me imagino que sí. Ok, a movernos más adelante de las tres películas, hablando de todo, ¿ok? Hablando de escenografía, locaciones, actuación, todo esto, ¿cuál disfrutaste más de las tres? A mí me gusta mucho la tercera, me gusta a través de tu mirada la que más. Me parece que tiene un tono
pelín más adulto, ¿no? Como ir madurando un poco con la historia y con los personajes. Y es que me gustaban mucho las escenas. Incluso Ares es un tío que no habla demasiado, no está hablando mucho tiempo, casi todo es como sus miradas y sus intenciones, ¿no? Pero me encantó como el rollo de Navidad, todos estábamos muy guapos vestidos de Navidad. eh, entonces era muy guay vernos a todos en ese plan. Claudia, que a mí me encanta el personaje de Claudia con Artemis, con el bebé y con toda esa trama que me parece muy guay. Creo que sí, la tercera sin duda fue mi favorita por todo el tema de la piscina. Al final también me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno. Moviéndonos para el siguiente proyecto que has hecho. Vía, platicamos hace un ratitito antes de que empezara la entrevista que te la pasaste muy padre acá en Latinoamérica. Platícame cómo te fue en ese Sí. proyecto. Fue un proyecto que fue un regalazo de la vida, la verdad, porque fue el primer proyecto audiovisual que hice, tenía 18 años cuando me fui allí a Buenos Aires y me fui de casa, me fui de casa a los 18, terminé el colegio y las maletas y me fui solo a Argentina. Tenía un contrato, en realidad teníamos un contrato más largo de lo que fue al final, porque pasó la pandemia y se acortó todo, se canceló un poco la gira, el proyecto y demás, porque no podíamos hacer otra cosa. Y no sé, hace poco hicimos 6 años de Vía. Y me pongo a mirar recuerdos y me pongo a mirar fotos, el grupo que tenemos de WhatsApp, que aún hablamos todos. Y he vivido en España con dos compañeros del cast, han sido compañeros míos de piso, luego aquí. Nos intentamos ver siempre que podemos, nos amamos, nos extrañamos un montón. La verdad es que salí del instituto, que ya sabes cómo es la época del instituto, que no sabes, que a lo mejor tienes varios grupos de amigos que no sabes y de repente llegué allí y encontré un grupo de gente que quería dedicarse a lo mismo que yo, básicamente, al arte y actuar. Y de repente estábamos solos en una ciudad enorme, con ganas de disfrutar y de pasarlo bien y fue maravilloso. Hicimos muchísimos planes juntos, fue un proyecto que me dio muchísimo profesional y personalmente, la verdad. Platícanos un poquito más de la historia de este proyecto, Vía. Pues bueno, hace tiempo, ¿eh? Esto no me acuerdo muchísimo ya, pero a ver, mi personaje era Manuel, eh, yo tenía la relación con Vía, ¿no? Que era Isabela Sousa, y como que yo venía a Argentina a quedarme con mi tío, que luego resulta que no es mi tío, no hago spoilers por si a alguien le apetece ver los Claro. 120 capítulos que son Vía. Pero básicamente me gustó mucho el personaje porque creo que empecé haciendo un personaje que se parecía mucho a mí. Era un personaje muy sensible, le gustaba tocar el piano, yo había tocado el piano. La habitación del personaje era muy parecida a la habitación mía de Madrid. Eh, de hecho, cuando vinieron a hacerme el casting aquí a España y demás, uno de los productores le hizo fotos a una de las paredes de mi cuarto porque decían, es que es igual a lo que teníamos pensado y tomaron inspiración. Eso es muy guay. Eh, y nada, al final disfruté mucho de mi primer proyecto audiovisual, estaba muy nervioso, pero me topé con un equipo maravilloso, con unos directores muy guays, con Becha, que era un director que la verdad es que me ayudó muchísimo a empezar en esos primeros pasos de audiovisual. Entrenamos un montón de baile, bailé un montón, canté un montón, actué un montón, fue una escuela brutal, la verdad. ¿Baile? ¿De qué clase de baile? ¿El tango? No, justo tango no hicimos, me habría encantado, pero hicimos, mira, prácticamente, hicimos 2 meses de ballet clásico, acompañado de baile moderno tipo de funk, luego hicimos también bastante samba, y bailes al estilo Disney, no sé cómo explicarlo, bailes muy enérgicos, todo súper enérgico, todo súper arriba, energía over the top a tope y no sé, la verdad es que aprendí un montón, aprendí muchísimo, bailé muchísimo y echo de menos bailar, hace muchísimo que no bailo, Claro que la sí. verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste acá en Argentina, en Latinoamérica? Estuve un año y medio, Ah, ok. desde julio de 2018 hasta diciembre de 2020 estoy allí. Ah, ok. Muy padre para aprender, para la comida también, que es lo que te guste mejor, para aprender un poquito el dialecto que usan allá. Como que somos diferentes en cada Sí, país, aquí sí, en Latinoamérica se usa diferente dialecto. Qué padre, qué sí. bueno. Fíjate que no la he visto.
todavía ese proyecto, pero lo voy a checar porque definitivamente suena muy interesante también. Son Muy muchos bien. capítulos, ¿eh? Te aviso. Ya me lo dijiste, ya voy a tener que por así preparar mi mente y dejarme ir porque hay que prepararse, ¿verdad? Ahorita con Pues estas sí, series larguísimas que sale hay que prepararse mentalmente también. Moviéndonos con una de las series que me encanta, eso es, eso es. de la familia Vancouver, que me encanta. Berlín, yo sé que ya viene Ujú. la segunda parte de Berlín, que no vamos a hablar, no vamos a dar muchos spoilers. Trabajaste con mi amiga paisana, es más, mi familiar, Samantha Siqueiros. Samantha Siqueiros, es mi prima. Sí, ¿eh? Es lo que dice ella, pero ¿Qué? No, ¿en no serio? sé. Dile, pregúntale, pregúntale. Bueno, qué bueno, pues Samantha es Sí, un amor. No, no coincidimos demasiado en la primera temporada, sí, pero Sam es una persona muy guay. Me acuerdo que íbamos juntos al gimnasio cuando estuvimos grabando en París, sí. y ella me ayudó, me dio unos tips para entrenar y es bastante dura entrenando. Ah, Yo sí. lo pasaba mal. No, pero muy linda Sam, la verdad. Me habría gustado trabajar un poco más con ella. Sí, me encanta Samantha Siqueiros. Estuvimos platicando, la entrevisté el año pasado cuando fue el estreno de Berlín, me encantó. Salimos que éramos a lo mejor familiares porque los papás de los abuelos de ella son del donde son mis abuelos y mis papás. O sea, que dicen, oye, Ujú. tú y yo a lo mejor somos primos. Le digo, pues no sé, porque es un pueblo muy chiquito. Es un pueblo muy chiquito que es muy poquita gente. O sea, que dijo, a lo mejor tú y yo somos primos. Le digo, pues no sé todavía, pero voy a investigarlo. Pues ahí puede ser. Oye, también esta serie de Berlín me encanta, viene la segunda temporada también. Platícame de Berlín, me encanta tu actuación también. Platícame cómo fue que te llegó a trabajar con la compañía Vancouver, que por cierto, entrevisté a todos los de la Casa de Papel. Platícame de esto, con Alex Pina. Sí, pues bueno, a punto, estuve haciendo castings para La Casa de Papel 8, Casa de Papel 8, La Casa de Papel 5, eh, eh, Ya ves. y al final no fue. Era para el hijo de Berlín, el personaje que hace Patrick Criado, y al final no fue, y yo me acuerdo que para mí fue un golpecillo, no se me quedó una espina clavada, porque me gustaba mucho La Casa de Papel, y la verdad es que me gustaba mucho el producto audiovisual que hace Vancouver. Y pues terminando justo de grabar A través del mar y A través de tu mirada, me llega una llamada que van a hacer este spin-off, que yo ya lo había visto anunciado, pero no tenía mucha idea de nada. Y de repente me llega este personaje que es súper interesante porque el personaje que hice en el casting era muy diferente al que luego acabó siendo en la serie. Al principio Roy era muy friki, muy geek, llevaba unas gafas, bueno, que las lleva en el primer capítulo, pero que luego no las lleva más. Llevaba unas gafas, entonces estaba muy construido. Se parecía un poco más a Keila que al Roy que ha acabado siendo. Y no sé, hice castings y yo decía, esto tiene que ser para mí porque ya había hecho casting con Vancouver para La Casa de Papel y digo, esto tiene que ser. Y le puse mucha buena onda, mucha buena energía. El proceso de casting fue muy divertido. Y pues sí, al final me eligieron y la verdad es que ha sido un viaje con Vancouver. Sí, sí. Cuando dijiste que te pusieron, ¿cómo fue el casting? ¿Qué te dijeron que hicieras en el casting? Pues nada, eso. Presentaron un poco el personaje como un poco más nerd, ¿no? Y pues yo me fui muy por ahí. Me dijeron como esa timidez, ¿no? Patológica y en el casting yo hice la escena que tengo con Cameron en el primer capítulo, si no me equivoco, que yo voy a la puerta de su habitación y le digo algo así como, oye, que antes me has tocado el culo y que quiero que esto sea absolutamente profesional. Y ella me dice, bueno, no hay problema. Claro, yo en el que me pedían, antes de hacerlo con Vancouver, cuando estuve haciendo el casting con Eva Yolanda, eh, me pedían un poco más, pues es un poco más nerd. Tenía como esto de colocarme las gafas todo el rato y un poco más el tic con las manos, ¿no? Ella, como si ella me ponía muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. Eh, entonces, nada, o sea, es que eso fue luego muy diferente. Luego, cuando empezamos a generar los personajes, tuvimos un mes de ensayos creando como los personajes y cómo interaccionaban con el resto de personajes de la banda. Yo lo tenía muy claro. Eh, y al final acabó siendo pues el Roy que has visto en la primera temporada, que la verdad que le quiero mucho. Es un personaje muy guay. Buenísimo. Y aparte, mis respetos para Vancouver, ¿ok? Como tú acabas de decir, la producción que tienen son magníficas. Yo te entrevisté, que yo la vi, yo le dije a todos mis amigos de acá de América, le dije, ¿sabes qué? Esta serie va a ser un exitazo porque la producción que tiene, o sea, el tema que tiene, no se ha visto todavía mucho para acá, ni en Hollywood.
O sea que, y fue, fíjate lo que fue el exitazo que es. Y yo creo que también por esa serie, La Casa de Papel, también ahorita por eso están teniendo muchísimos éxitos las series coreanas, porque le están copiando Mm, mucho a la serie de La Casa de Papel. O sea que se ve la mm. producción muy bien también a eso. Bueno, discúlpame que me salgo un poquito de la tangente, No, no, pero está perfecto también. Interesante. Sí, Vancouver tiene un estilo de trabajo súper particular, súper cinematográfico a niveles de detalle pues, que buscan un poco la excelencia, ¿no? Ellos siempre están buscando que quede todo perfecto, todo muy sí, prolijo. Y la verdad es que lo consiguen, lo consiguen. Tienen una cosa que es que no tienen los capítulos, o sea, van escribiendo y van grabando a sí, la vez. Entonces, es un sí, caos a veces, pero sí. dentro de ese caos consiguen que funcione y sale un producto maravilloso, como es Berlín, que, a ver, nosotros, disculpa un momento, que Dale, me dale, están dale, llamando al dale. timbre, No no te sé quién, preocupes. no sé quién es. Un segundo. Si no lo conoces, no le abres la puerta. Hola, buenas, gracias. Nada, ya está, fíjate, ya estoy de vuelta. Yo te digo, si no lo Una conoces, no le abres pequeña... la puerta. Ahí está. Bueno, y eso, básicamente que tienen una forma de grabar muy particular, pero consiguen un producto súper guay. Y que con Berlín, el miedo era, ¿qué pasa si le damos al público que le gusta La Casa de Papel algo que va atado, pero es completamente diferente, que es un poco lo que querían hacer con Berlín, haciendo esta serie un poco más feel good, un poco más robo de guante blanco, las joyas, y funcionó. Funcionó. Funcionó por cómo es Vancouver con sus series, ¿no? Cómo las trata. Y bueno, que el personaje de Berlín, por muy topo que la primera temporada de La Casa de Papel, porque es un personaje muy detestable. Es raro porque es un personaje que te podrías imaginar, o sea, es un personaje muy oscuro en la primera temporada. Un tío que puedes decir, hostia, este tío, ojo. Pero luego le empezaron, cuando siguió la serie, empezaron a buscar esa luz y ahora yéndonos como más para atrás y quisieron buscar como este rollo de ese romanticismo que tiene dentro y a mí me parece interesante con Berlín y hasta donde llegue el recorrido de Berlín, ver cómo de la luz va a la oscuridad del principio de La Casa de Papel, ¿no? Eso me parece muy guay. Me parece un personaje muy interesante, además. Es que Pedro es un crack y la verdad es que el tío, yo me lo paso muy bien grabando con él. Es muy divertido, es súper juguetón, le gusta divertirse y nos gusta divertirnos a todos juntos. Tenemos una cosa con la banda que es que nos llevamos muy bien. Realmente hay una energía súper bonita. eh, con Michelle, con Tristán, con Joel, con Pedro, con Bego. Tenemos una energía súper linda y lo pasamos tan bien en set que hay veces que se nos va la risa por todos lados y no podemos ni grabar porque nos estamos riendo un montón, pero jo, es que la verdad que sí, Berlín ha sido un proyecto muy guay. No, hombre, Pedro Alonso es magnífico. Se la comió con ese Mm, papel de Berlín. Se la comió, o sea, sí. padrísimo. Me ha tocado entrevistarlo varias veces también, estuvo muy padre. También con Berlín. Yo ya me imaginaba que iba a venir el spin-off, porque dije, Alex Pina es muy inteligente. O sea, segurito que le van a sacar jugo a la situación y qué bueno, porque está muy padre. Platícanos un poquito, para no hacerla muy larga la entrevista, porque a mí me encanta platicar, como ya ves. Pero platica un poquito más de qué expectaciones vamos a ver en esta segunda temporada de Berlín. Pues para mí Berlín uno tiene muchísimo romanticismo, se va un poco más por ese rollo París, amor, ¿no? Y sí que es verdad que la segunda temporada de Berlín sigue en esa dinámica, pero desde otro punto que para mí se asemeja más a lo que es la esencia de La Casa de Papel. Ah, Entonces, más armas, eh, cosas un poco más oscuras, porque Berlín era muy luminosa y ahora pues tiene esos puntos que a mí me gusta mucho, la verdad. Y mucha acción, mucha acción. claro que sí, como siempre, como lo que hace todo Vancouver, ¿verdad? Platícanos ahora Sí. de la nueva serie. ¿Cuánto duró entre locaciones, grabaciones? ¿Cuánto duró hacer la primera temporada? ¿Y cuánto les ha tocado? Porque ya acaban de terminar, ¿verdad? La temporada de Berlín, la segunda. Acabamos en un mes, o así. ¡O siguen grabando! Mijito, válgame Dios. Seguimos grabando. Válgame, pero oye, pero ¿cómo le haces con tanto proyecto que tienes? ¿Cómo le haces para memorizarte la separata o el guión? Porque Berlín graba, o sea, Vancouver graba seguidititito, casi casi lo que vas pasando al día. Inclusive, me han dicho que cuando estás grabando te cambian el texto. ¿Cómo le haces? Ah, nada, yo ¿Verdad que en sí? eso ¿Verdad justo que no no estoy tengo mucho mintiendo? ¿Verdad problema. que no estoy mintiendo? No, no estás mintiendo, no estás mintiendo. Y sí, sí que justo en eso considero que tengo bastante callo ya. Se me da bien memorizar.
creo que era más difícil grabar diarias, como fue Vía o Acacias 38 que Berlín. Porque al final aquí son 8 capítulos y es el texto que tienes. Eh, Era más difícil grabar diarias porque grabábamos mucho más volumen de secuencias al día. Pero no, eso lo llevo fácil. Y se tardan en grabar 9 meses, 8 o 9 meses las temporadas. La primera y la segunda está siendo igual. La primera fue muchas locaciones en Francia. La segunda temporada es más España, ¿ya? España. No sé cuánto puedo decir de esto. Tú suelta la No sé sopa, cuánto puedo decir. Julio, tú Bueno, hemos suelta estado la grabando en sopa. Sevilla, eso se sabe. Sevilla, Oye, Julio, entre danos, otras. por lo menos tienes que dar una adelantadita, una exclusiva para que nuestra gente lo sepa. No se va a dar cuenta Uf, nadie. me encantaría, pero seguro que hay alguna cláusula del contrato que me deja fatal si, si hago eso. No, está muy nice, a mí me gusta, es dura a momentos y es divertida y tiene la esencia de Berlín y del romanticismo, pero a la vez, eso es lo que decía antes, una oscuridad que es más interesante. Pasan cosas, hay personajes nuevos que son muy divertidos y que me gustan un montón. La verdad que los compañeros nuevos con los que hemos empezado a trabajar son brutales. ¿Quiénes son? No ¿Se puede puedo. decir? Creo que, bueno, Lo que puedas, no te preocupes, lo que es que como puedas. no sé cuánto puedo decir, creo que sí, pero no sé cuánto puedo decir, así que no voy a decir mucho. Ah, ok, que no digas nada. Por si acaso Ahí la lo lío. sabremos. Ahí lo sabremos. ¿Para cuándo es la expectativa de que salga la segunda temporada? ¿Para cuándo? Ni idea, ni idea. No hemos terminado de grabar, ponle por lo menos medio año de postpro, Ajá. no lo sé. Por el 2026 seguramente, no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Bueno, lo que sea, lo que venga, estamos esperando. Yo sé que va a ser un exitazo con lo que hacen ustedes también, que qué padre. Ya nos acabas de dar una historia más o menos que va a ser más o menos de la misma categoría de La Casa de Papel, que con eso Ujú. estamos bien, con eso estamos Está padre. muy bien. Vale. Padrísimo, padrísimo. Ya para no hacerte sudar con las preguntas de Berlín, que no podemos decir nada, que no podemos decir nada, vamos a movernos un poquito más con esta peli que me encanta, porque me encanta la historia y sobre todo la de España. Me encanta esta historia que viene ya El Cautivo, que se Ujú, presenta el 12 de septiembre, creo que en España. Para acá, para ujú. Latinoamérica, como nos dejan para el último, para todo, quién sabe para cuándo vendrá, pero me encanta. Pero platícame esta serie. Esperemos que pronto y las fechas estén cerquita. Verás que sí, esperemos que pronto. Esta historia, para que la gente sepa, ahorita me platicas tu historia también, la extraordinaria historia de joven Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel, donde su pasión por cortar historias se convirtió en una única esperanza de libertad. Platícame quién eres y platícame un poquito más de esta historia que hiciste. Pues en esta película, El cautivo, interpreto a Miguel de Cervantes, que se dice pronto, ¿no? Eh, es una figura que sinceramente me dio muchísimo respeto y me sigue dando mucho respeto. Espero haberlo tratado pues, con ese respeto que se merece Cervantes, porque es una figura literaria muy importante, no solo en España, sino en el mundo. Y el poder contar su historia por primera vez, no contar una historia que él escribió, sino su historia, que es tremendamente interesante, es una oportunidad muy bonita. Es de esas cosas que aparecen una vez en la vida. Que Alejandro confiara en mí para esto, fue algo muy bonito, porque al final yo sé que él ha dado un paso hacia el vacío, eligiéndome a mí, a un actor un poco más joven. Pero él está muy contento con la película y yo también estoy muy contento con la película, así que ha salido todo muy guay. Narra la historia de Miguel Cervantes cuando fue raptado por los piratas berberiscos. Había un tema en el mar Mediterráneo por la reconquista religiosa de España, que empezó siendo por la reconquista religiosa y acabó siendo una especie de compraventa de esclavos. Porque cuando se llevaban a gente para allá que era importante, se daban cuenta de que la gente pues pagaba por ellos, entonces al final se acabó convirtiendo en un negocio de compraventa por tema de dinero. Y a Miguel de Cervantes le raptan justo cuando él está volviendo a España, porque le exiliaron, pero se escapó, estuvo en Italia. Cuando pasó lo de la batalla de Lepanto, se quedó no manco, sino tullido, ¿no? Como eh, pues en la postura de la mano que tengo en toda la película, que no la utilizo. Y justo
cuando estaba volviendo a España con creo que es carta de favor, sí, he tenido un blanco en mi memoria, pero está volviendo con un permiso para volver a la corte. Le raptan, se lo llevan allí. Él con este permiso consigue hacerles ver, entender o creer, porque en realidad no es así, que él es un tío muy importante y que van a pagar un gran rescate por él. Y se lo llevan a estos baños, que eran las prisiones, se llamaban las prisiones allí. Y dentro de esta prisión, un tío que empezó siendo de letras, pero que se fue a las armas, vuelve a redescubrir esa pasión por las letras, por contar historias, gracias a un muy buen amigo que tiene allí en esos baños, que es Sosa, el padre Sosa. Y nada, empieza a contar esas historias y a conseguir que esas historias den esperanza al resto de gente que están allí. Entonces, es una película que habla muchísimo del cautiverio y la libertad como contrarios, ¿no? Y lo que supone estar en el cautiverio y deseando la libertad, ¿no? Siempre está un poco la libertad de todo, no se habla solo de que tienen un grillete en el tobillo, ¿no? Se habla un poco de muchos tipos de libertades que, bueno, pues en aquella época no eran tan fáciles. No sé, me parece una historia muy interesante, es muy bonita. Para mí Alejandro la ha tratado con una elegancia brutal. Sabe muy bien lo que hace, se ha documentado muchísimo para esta película y yo he intentado seguir todas las direcciones que me ha dado eh, y estoy muy contento con el proyecto. La verdad es que me parece precioso, estoy deseando que la gente lo vea. Me encanta, me encanta. Cuando estaba viendo los trailers, y sobre todo porque me encanta la historia y me encanta esta película, va a estar genial. Aparte, qué orgullo, ¿no? Trabajar con el ganador del Oscar, Alejandro Amenábar. O sea, platícame qué hiciste. Platícame qué hiciste cuando te llegó, que te llegó la noticia que te seleccionó a ti. ¿Te emborrachaste? Pues ¿Saliste a pasear? ¿Saliste a bailar? ¿O qué pasó? Cuéntame todo. me dio mucho miedo. No ¿Por sabía. qué? ¿Por Yo qué? estaba tipo, no puede ser. Yo avanzaba en los procesos de casting y decía, esto no puede ser que yo vaya a interpretar a Miguel de Cervantes. Fue un poco todo muy locura. Me lo dijo el mismo Alejandro, que me llamó. La verdad es que todo el proceso de casting empecé con Eva Yolanda. Luego hicimos algunas pruebas en casa de Alejandro, que hacíamos lecturas con más gente y demás. Y al final hicimos un casting grabado con Eva, Yolanda, con Alejandro. Y a la semana me llamaron para decirme que era yo. Yo, muy locura, estuvimos haciendo ensayos con Alejandro durante un mes y algo. Estuvimos leyendo secuencias, hablando del personaje. Y yo me acuerdo que un día le dije, le pregunté si él estaba seguro de que quería que fuese yo, Cervantes, porque me parecía una decisión muy complicada y le entendía. Yo en todo el proceso de casting no le paraba de repetir, mira, yo entiendo que esto es una decisión muy compleja, muy complicada. Entiendo perfectamente si no me eliges. O sea, yo estoy aquí para hacer un buen trabajo y para encajar en lo que tú tienes en mente para esta película tan especial para ti. Así que si me eliges, voy a darlo todo. Pero si no, lo entiendo. Y después de decirle esto de ¿estás seguro de que quieres que fuera yo, de que sea yo? A los 2 días me llamaron y me dijeron que no iba a ser yo. Y yo, bueno, pues nada, muy bien, perfecto. Sí que ¿Quién se te me quitó llamó? un Él te peso. llamó. Él te llamó. No, me llamaron mis repres. Me llamaron mis repres. Mira qué rajón, te hubiera hablado él. Sí, eso lo dije yo, eso lo dije yo. Eh, Oye, luego me llamó él, ¿eh? ah, Pero ok, está al bien, final, ya. al final la productora habla con los representantes llaman, es así. Luego hablé con él y me lo tomé muy bien, me lo tomé tranquilamente, le entendí perfectamente porque realmente tenía dudas, ¿no? Me dijo, mira, necesito hacer una segunda ronda, ¿no? De castings, eh, pero yo creo que como me lo tomé bien, le gustó mi actitud y como que hicimos una última prueba grabada y demás. Y a las 2 semanas, si no me acuerdo cuánto pasó, me dijo otra vez que era yo. Esta vez definitivamente sí. Y me gustó un montón que pasara esto, porque a mí me ayudó a ver un poco más, como a veces tenemos a gente muy arriba, ¿no? Como que parece que no están a nuestro nivel humano, ¿no? Y Alejandro es un director que yo admiro muchísimo. Y ese episodio me ayudó un montón para ver que yo quería hacer el mejor trabajo posible y que tenía miedo y estaba nervioso. Y él quería hacer el mejor trabajo posible y tenía miedo y estaba nervioso, como es ser humano. Entonces fue muy guay, porque a partir de ahí yo creo que él se quedó tranquilo de que era yo. Yo me quedé tranquilo de que él había agotado todas las posibilidades, que es lo que tenía que hacer, no quería otra cosa. Y a partir de ahí empezamos a generar, empezamos a crear.
Y fue un proceso súper enriquecedor, fue muy divertido, tuve un montón de charlas de horas sobre al final no teníamos mucha idea de quién era Cervantes, ¿no? Nadie tiene mucha idea de cómo era él personalmente. Y lo seguimos sin saber, pero nosotros creamos nuestra versión desde un lienzo en blanco, ¿no? Nos dimos esa libertad. Es decir, vamos a crear un Cervantes auténtico, sensible, enamorado del arte, de las historias, ¿no? Con una profunda humanidad, pero a la vez un poder muy grande en su cabeza, ¿no? Como este, esta capacidad de mover masas es muy importante. Es líder, es un tío que era líder. Eh, es un tío que además se intentó escapar. En la historia real se intentó escapar 4 veces Au. y 4 veces y no le mataron en ninguna, lo cual es muy raro. Y por eso, bueno, se hacen conjeturas, hay hipótesis del por qué pudo ser, ¿no? Nosotros hemos elegido un camino, pero hay varios. No estamos imponiendo nada a nadie ni diciendo que esta película es lo que pasó realmente, sino estamos contando una historia que nos parecía muy interesante, que a Alejandro le pareció muy interesante cuando la escribió y que yo creo que es realmente muy interesante en todos sus aspectos. Oh, qué orgullo, ¿no? Perdona, Yo yo sé me pongo a que hablar, me pongo a hablar. estamos igual, estamos igual. Oye, oye, Julio, qué honor, ¿no? Representar, o sea, personificar a este gran escritor y poeta que es Miguel de Cervantes. Y qué padre la historia. Y esta pregunta que que me va a venir a a la mente. ¿No te importan las críticas? Porque yo sé que los latinoamericanos, los españoles, somos muy, muy cuidadosos con las películas o las series de historia. ¿Qué te preocupan las críticas de que vengan X? Pero obviamente, Mm. obviamente a veces nos hieren las malas críticas. A mí no me suelen importar mucho las críticas, porque me permito a mí mismo fallar. No es que, aunque sea un personaje muy potente, que es muy importante para mi carrera, para mí, es que es imposible hacer algo así y no fallar en algo. Y es imposible hacer algo así y gustarle a todo el mundo. Entonces, no tengo miedo. Para mí, lo que me ha aportado profesional y personalmente ya está hecho. Luego las cosas que vengan después pues son simples conjeturas o especulaciones porque no lo sé. Entonces lo que sé hasta ahora es que lo que me ha aportado esta película no me lo ha aportado nada, o sea, me ha hecho crecer muchísimo mi trabajo y eso nadie me lo va a quitar por ninguna crítica. Entonces estoy feliz que la gente critique. Es Bravo, para eso hacemos cine, ¿no? Para remover a la gente. Y si a alguien le remueve tanto que solo le sale la crítica negativa, pues que lo haga y la crítica positiva será maravilloso y la constructiva se aceptará con gusto. bravo, bravo, bravo por esa respuesta. Y yo sé que no, porque lo has demostrado que eres un actor de buena calidad. O sea, que qué bueno por eso y bravo por lo que acabas de decir. Una pregunta. Alejandro escribió la historia de esta película, pero ¿por qué le llaman Miguel Ángel de Cervantes Cortina? Cuando sabemos que Miguel Ángel Cervantes de Saavedra. Bueno, esto es uno de los pequeños guiños que está en la película. El por qué él adoptó Saavedra, Ah, Saavedra, no lo voy a pronunciar en árabe porque sé que lo voy a decir mal. Eh, pero bueno, hay una cosa en la película muy guay que ya descubrirás. ¿La has visto? No la has visto, ¿no? no, 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 me guío Pues por los que ya puros trailers. descubrirás, pero es que él realmente es Miguel de Cervantes Cortinas, porque es el apellido de su madre. Entonces es Miguel de Cervantes Cortinas. Y él adopta por este periodo y por algo que ya verás, que me parece, es un guiño súper guay y muy interesante, por algo que pasa en la película, adopta este Saavedra. Que es otra vez, una de las teorías, no sabemos, nadie sabe al 100% si es así, pero es muy interesante que pudiera haber sido así. Sí, sí, porque estaba leyendo que el nombre de la madre exacta es Cortinas, o sea, porque yo dije, Ujú, entonces, ¿por qué se puso Cortina, Saavedra Cortinas, Miguel Cervantes Cortinas antes de Saavedras? O sea, bueno, ujú, solamente una pequeña pregunta que yo tenía de cerca, porque no la he visto y la quiero ver, pero te digo, me quedé con todo por el tráiler que estaba viendo. ujú. Platícame de esta historia. ¿Cuánto peso perdiste, condenadote? Porque te ves bien flaquito. Sí, ahora estoy pesando 74 kilos y durante la grabación de la película estuve rondando los 64, 65 kilos, casi todo el rodaje. Así ¿Qué que 10 kilos comías? menos que ahora. ¿Qué te... Comía, comía proteína y verdura al vapor, a la plancha, con muy poco aceite y sal y especias. Y eso es lo que comía.
sí que es verdad, sí que es verdad que en torno a cuando estábamos terminando el primer mes de rodaje, fui al Mercadona y me compré una tarrina de helado y me la comí entera. No, o sea, comí toda la tarrina porque es que tenía como una ansia de dulce. A mí me encanta el dulce, me encanta el helado y no pude remediarlo. Fue como que me salió de esto de un arrebato Ujú. y me comí una tarrina entera de helado. Así que nada, súper bien, pero el resto del tiempo estuve siguiendo la dieta. O sea, te- Era muy difícil. me imagino, pero te Nada, que era muy cuidaba. difícil porque empezamos un mes antes, o sea que sí, sí. Tenías que tener una dieta rígida y alguien te cuidaba el peso, te cuidaba la comida, o Sí, sí, solamente te sí. dijeron, O ok, sea, teníamos una dietista. Sí que es verdad que como al final estábamos recorriendo España, no estábamos tan medidos durante el proceso de rodaje de la película, pero yo me pesaba todos los días. Obviamente seguía la dieta que estaba haciendo, o sea, no era una dieta, es una dieta de un poco de déficit calórico, sobre todo con carbohidratos. Y demás era lo que menos tomaba. Entonces, pues eso, tomaba mucha proteína, mucha verdura. Y sí, pues al final es que es raro porque lo recuerdo y creo que me he olvidado de la parte mala. Como que yo tiré para adelante, eran muchas horas todos los días, yo grababa, tenía un montón de escenas y entonces yo creo que puse como un foco ¡pah! En lo que tenía que hacer y el resto como que se hizo un poco más fácil, es lo que recuerdo ahora. A lo mejor en el momento lo estaba pasando muy mal porque si fui a por una tarrina de helado y no pude hacer otra cosa es por algo. Pero sí, no sé. wow, fue difícil entonces para hacer esa dieta. Platícame las locaciones, porque me imagino, oye, ustedes en España tienen todo perfecto. Platícame las locaciones donde fueron. Pues estuvimos grabando en la fortaleza de Santa Pola, luego estuvimos grabando en el castillo de Alicante, fortaleza de Alicante, creo que se llama. Y también estuvimos en Sevilla, en Los Alcázares, y también estuvimos en Anna, que es un pueblo cerca de Valencia, y luego alguna localización más, pues, o sea, Alicante, Valencia, Sevilla. Pero sí que nos pasamos, que yo nunca había hecho eso, pasarnos un mes entero grabando en una localización que fue el patio de cautivos, que la verdad es que es una localización muy guay. Yo me acuerdo cuando llegué el primer día, que llegué y no tenía que grabar ese día, no habíamos empezado a grabar aún, pero fui, de hecho, de hecho les pedí a los de la productora de la película que si me podía quedar a dormir allí en una alfombra que había en el suelo, o sea, un camastro horrible. Eh, y en principio me iba a quedar a dormir allí algunos días, pero el sitio era muy difícil o sea, habría sido muy incómodo. Yo tenía que descansar. Además, justo cuando fui a empezar la película, me puse muy malo del estómago, yo creo que por los nervios. Entonces, si lo hubiera hecho, yo creo que lo habría pasado muy mal. Me dijeron, por favor, no lo hagas, por favor, no te quedes. Hay muchísimo polvo, vas a dormir fatal. Encima estás mal, te necesitamos bien. Y yo, vale, 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 no me quedo. Está bien, he entendido que es una locura, no me voy a quedar. Eh, pero sí que tuve algunos días de ir allí y poder tumbarme. Y algunas veces cuando tenía que descansar me iba al camastro de Miguel allí. Y no sé, fue muy bonito todo el proceso de meterme en la piel de Cervantes. Viví momentos, yo sobre todo, aquí en casa, solo haciendo el proceso de creación con Alejandro, sobre todo yo en mi cabeza, que fueron muy bonitos, ¿no? Como todo pensar en alguien así, ¿no? Y querer hacerle justicia. Hubo momentos muy bonitos. Y luego, pues muchas localizaciones muy guays en Santa Pola, en Alicante. También el pueblo de Ana es precioso, maravilloso. Y estuvimos en una localización muy bonita. No sé, fue muy bonito y grabar en el Alcázar fue una maravilla. O sea, grabar en Patrimonio de la Humanidad es otra cosa. Sí, me imagino, me imagino. Aparte, Mm, el póster, estoy viendo aquí el póster de El Cautivo, padrísimo. Qué precioso mm, este póster, ¿eh? Buenísimo. Muy, muy bien. Felicidades, la película ya viene el 12 de septiembre, ya en siguiente mes. Suerte con todo mm, esto. Disculpa que nos pasamos muchísimo de esta entrevista, pero quería por lo menos hablar un poquito de todo y que yo sé mm, que te va a ir súper bien con esta entrevista. Ojalá que nos veas. Creo que vamos a venir a Montreal, ahora acá en Canadá para mm. para este mes, creo. Ojalá que me toque ir para conocernos en persona. Sí, ojalá, claro que sí. Y nada, muchas gracias. Yo es que me lío a hablar también, además,
cuando me sale una cosa así como este proyecto que le tengo mucho cariño y me gusta, pues me pongo a hablar, me pongo a hablar. Pero muchas gracias por la entrevista, ha sido una muy buena entrevista y nada, a ver si nos vemos por allí por Canadá.